Molt bones a tots i a totes, benvinguts aquí als 40 en una nova entrevista, un artista que ens presenta el seu últim àlbum i també a la seva retirada. Raiden, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar contigo. Oye, debe ser unos meses, unas semanas, unos días de auténtica barbaridad de sentimientos, por lo que vamos a comentar. Nuevo álbum, una gira que empieza pronto y el final de tu carrera musical, ¿no? Sí, pero también una forma de soltar. Soltar creo que es el verbo que más alivia, ¿no? Y creo que es muy bonito porque cuando sueltas algo con el mejor de las intenciones y cuando cae en tan buen recaudo, ¿no? Como es en la gente, pues mira, pues al final uno se siente más liviano, se quita la mochila. Exacto. Hace unas semanas, unos meses, anunciaste este último álbum que salió el 21 de abril, La Victoria Imposible, pero después de anunciar eso, anunciaste eso, que dejas la música en una gira final. ¿Cómo fue eso? No sé si cuando estabas preparando ya estas canciones ya era en la cabeza, son las últimas que saco, si eso vino después, ¿cómo fue esa decisión? Había una mitad de disco que no lo sabía, había la mitad que sí lo sabía y curiosamente la mitad que no lo sabía parecía que soltaba indirectas y que ahora que estoy revisionando las letras de las canciones digo madre mía, parece que todo el mundo lo sabía menos yo. El subconsciente, ¿no? Sí, y la otra mitad lo evité, ¿no? Y por eso parece que es como una despedida desde la normalidad, ¿no? Sin aspavientos, sin solemnidad, y me gustó eso, preparar un disco, que haya gran parte del disco que lo prepares sabiendo que es el último, pero no darle esa pomposidad, sino de intentar hacer el mejor disco posible, tener la suerte de conseguirlo y que el público también lo entienda y la crítica como el mejor y ya está, poner el lazo y disfrutar del legado. Claro. Un momento importante debía ser cuando tú envías ya al final de todo, que envías las canciones, lo que sea, que dices, ahora ya todo lo que haga, lo que cree, que obviamente después vamos a hablar, pero tú vas a seguir creando de alguna manera, eso ya no saldrá en las canciones, ya no saldrá sobre el escenario, ¿no? No, compondré y produciré para otros artistas, me dedicaré al mundo de la novela, pero ya sobre el escenario, canciones que salga Raiden, Exacto. ya no. Exacto. No sé si de aquí al 1 de marzo, que es el último concierto, si sale alguna, igual la vemos. Bueno, eso ya se vería, ¿o qué? Van a salir tres, Vale. pero porque son, y esto lo dije en la rueda de prensa, son 3 colaboraciones que hice para otros artistas que ya lo había hecho, entonces que no se va a ver como ha dicho que deja la música y sigue sacando colaboraciones. Que una es con Álvaro de Luna, Sí. para su disco, y creo que en verano sale, no, pues creo que no queda tanto para que se haga el adelanto para su disco conmigo. Y otro es con Juan Pablo Vega, que es un cantante colombiano, y otro es con un grupo que han hecho algunos de los músicos de mi banda, que se llaman Estos, pues son las 3 únicas. Ya puede venir quien sea, que de verdad que no. Que ya está. Ahora que hablabas de colaboraciones, en tu disco vemos muchas diferentes, de hecho en tus 20 años de carrera hay muchas colaboraciones, y en este álbum último también muchos artistas que llevan muchos años y otros que son un poquito más emergentes. También querías abarcar eso, los grupos que llevaban mucho tiempo y otros que son así más nuevos para también dar a conocer un poquito. En cada disco lo he hecho. En cada disco me ha gustado contar con puntas de lanza y con artistas emergentes y me siento muy privilegiado, ¿no? Poder contar con gente que tiene mucho que contar y que incluso en todo este recorrido antes eran artistas emergentes y ahora son una Exacto. realidad y otros que empiezan ahora, otros que ya están en lo más arriba. Entonces, que en un mismo disco haya podido colaborar con Travis Bert y con Tarque, me parece muy bonito porque cabe todo lo posible, ¿no? De todas las amalgamas de colaboraciones. Y no solo en este disco, haber podido colaborar con Leiva, con Pablo López, con Iván Ferreiro, con Rosalén, con Vanessa Martín, no sé, he sido una persona muy Hacemos una lista y privilegiada. no paramos, salen Sí. aquí. Buen festival, se Buen lía. festival. Buen festival. Buen festival de despedida. Sí. Y también hablando de la gente que te rodea, ¿no? En 6 de los últimos álbumes, este es el 7º, salía tu cara en la portada. En este último Sí. has querido rodearte de todo tu equipo para que también se vea que Raiden es un proyecto obviamente tuyo, pero también de toda la gente que está alrededor, ¿no? Sí, es mi banda quien me aupa y también es un reflejo de lo que ha sido y lo que está siendo la música en vivo. Que yo soy quien soy y tengo el reconocimiento tal por las canciones, pero también por el público que tengo, pero sobre todo por la banda, que hace que suene así. Entonces era una señal y era un gesto que tenía que tener con ellos porque si ganamos es gracias a los que formamos la banda. Exacto. Y al final también como si hubiese acabado una carrera, ¿no? Ese gesto Sí. de terminar y dar
punto y final a tus canciones en esos 7 álbumes que han pasado, ¿no? Sí, el disco es como una victory lap, ¿no? Es como una vuelta de la victoria de, a ver, ¿dónde está mi novia? Ahí, vale, tal. ¿Dónde está mi banda? Vale. ¿Dónde está esto? Tal. ¿Dónde está el fracaso? ¿Dónde estaba? Vale, te tuteo. ¿Dónde está? Y me gustó verlo así. Me gustó verlo así en lo estético y también en este disco, que yo vengo de una trilogía que es el mensaje, otra que es la palabra, pues con esto la redefinición, ¿no? De lo que es para mí términos que me han acompañado toda la vida. Y también una cosa que hace referencia también en la nota de prensa, Fórmula 1 1935. Bueno, Grand Prix, que todavía no había Fórmula 1. Ahí han derrapado en la nota de prensa. Exacto. Sí. Y tengo aquí apuntado Tazio Nuvolari, ¿no? Que también es la referencia que haces sobre que una persona con un coche diferente al resto, un poco no tan fuerte, pues que ganó esa carrera, que al final no... La carrera, el piloto, ahora sí que es cierto que en el mundo de la Fórmula 1 sí que depende mucho del piloto, pero que al final un buen piloto prevalece más que igual que un buen coche. Sí, encima era una carrera en Alemania de 35, que no era una Alemania... Estaba a punto... friendly. Exacto. Estaba ahí un poco... No estaba a dieta, pero sí que había régimen. Exacto. Y como Taccio con una tartana de Audi, no, perdón, de Alfa Romeo, una tartana de Alfa Romeo, pues tiene que hacer frente a la vanguardia de la élite de los coches alemanes en la Alemania y cómo termina ganando incluso sin volante. Y nadie creía que iba a ganar y era tan imposible que ganase que no tenían ni preparado el himno, pero el Taccio este siempre guardaba el himno de Italia con él. No os preocupéis, me vais a poner mi canción. Y le puse una corona de laurel que le quedaba muy grande porque estaba preparado para el que tenía la que raza ganar, ¿no? aria, altos, todas estas movidas, ¿no? Claro, eso también no sé si tiene que ver con el panorama musical de ahora, ¿no? Sí. Que es muy diferente, ¿no? Que en lo que tú haces es una cosa muy artesanal, muy de escuchar poquito a poquito, con lo que hay ahora, que es consumir rápido y fuera, otra cosa. Y por eso lo quise comparar, que había un nuevo régimen y como con un coche más antiguo, pues poder ganar, no ganar de quedo por encima de vosotros, sino ganar de lo que quería hacer, lo he conseguido hacer. Yo tenía una carrera que era la que quería tener y por eso sé ganar, ¿no? Entonces me gustó ese paralelismo y que el público lo haya entendido así. Claro. Son muchos años de carrera, seguramente en prácticamente todas las entrevistas te lo preguntan, pero viendo en perspectiva, mirando para atrás, seguramente aún es pronto porque aún nos faltan muchos meses de directos, pero no sé si hay alguna cosa que te haya faltado en hacer o alguna cosa que cambiarías en estos 20 años. Te lo digo de verdad, cada vez que he pensado en una cosa que me dejo por hacer, he hecho su equivalente. Por ejemplo, a mí me hubiese encantado hacer una canción que sirviese como banda sonora de una película y que estuviese nominada a los Goya, pero tiene la suerte de abrir los Goya cantando. Me hubiese encantado tocar en el estadio de mi equipo de fútbol, del Real Madrid, pero tiene la suerte de tocar en el Wanda Metropolitano, que está en Canillejas, que era donde vivía mi abuelo, que mi abuelo era un hincha atlético grandísimo. Entonces, si desde algún sitio lo ha podido ver, ha visto esto. Entonces, para mí tiene más simbología que yo, que cuando era pequeño me recogían mis padres y me llevaban a Canillejas a pasar viernes y sábado con mis abuelos, pues que llega un momento que pueda tocar justo ahí, ¿no? Y que hubiese llegado por sonido a la casa de mis abuelos. Entonces, con eso, todo lo que me ha traído la vida, si no he conseguido algo, y ya sea una carrera exitosa, y es un rara avis, lo mío es un rara avis en la música, pero si no he conseguido lo que pensaba, me han traído algo que ha sido bastante mejor. Sí, un poco también cuando empiezas, supongo que todo el mundo tiene ese sueño de hacer eso, hacer lo otro, después vas avanzando, igual no haces exactamente eso, pero el camino en lo que vives es mucho más gratificante de ese sueño que tenías de pequeñito, ¿no? Que eso sí que te ha pasado a ti, de todo lo que has vivido, igual no eran algunas cosas que no tenías en la cabeza, lo que decías, Real Madrid, lo que sea, pero han pasado de otra manera que incluso las has disfrutado más. Y ser número uno, y esto es algo que ni podía soñar y ha pasado... y es, no sé, cuando pasa es como muy raro, ¿no? Es como, ostras, pero si yo es verdad que me siento como de comer aparte, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Entonces la gente te va a preguntar, ¿y por qué lo dejas? Porque la decisión fue bastante por sorpresa, la gente no se lo esperaba. Sí que lo explicaste muy bien, pero también para la gente que nos esté viendo. A mí me encantó porque cuando dije en la rueda de prensa la noticia, hubo gente de los periodistas que dijeron ¡no! Entonces me gustó ver, aparte del profesional, ver a las personas y ver cómo de alguna manera pues mi música llega. En una firma me vino una chica llorando. Creo que la mejor forma de explicarlo es como se lo expliqué a ella. Porque me acuerdo de cuando se lo dije y dije, vale, ya sé cómo explicarlo bien. La chica me vino en la firma llorando, me abrazó como si fuese a venir un gancho y me fuese a llevar al cielo. Digo, pues que estoy bien, todo esto tal. Y me dijo que la noticia la había roto como un puzzle en 1000 piezas. Y yo dije, pues mira, para mí este disco es la pieza que faltaba al puzzle para que se entendiese la imagen completa. Cuando sientes esto, puedes seguir sacando discos por lo que se supone que es tu trabajo, por lo que se supone que esperan de ti, por lo que se supone que es la inercia, por todo.
pero para mí eso sería empezar a arrastrar el muerto. Ya. Y si siento de manera coherente, honesta y sensata que todo lo que tenía que contar ya lo he contado, ya está. En el mundo de la música, en primera línea, lo que quería contar es esto. Ahora en el mundo de la novela tengo otras inquietudes. Pues este tipo de cosas. Entonces, por eso fue la decisión. Claro, yo creo que lo has contado muy bien. El tema del puzzle, ¿no? Cuando terminas un puzzle, que te lo pasas bien haciéndolo, lo terminas y ya está. El puzzle se ha acabado. Te da pena porque te gustaría, obviamente, tener más, pero ya está. Es deshacerlo y volver a hacer, pero entonces ya estamos en lo mismo. Ya es una cosa que ya has hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ha sido como una partida de ajedrez muy larga hasta que el mundo de la música hemos quedado en tablas, hasta que hemos decidido, venga, tiramos los dos aquí, el rey no ha pasado nada, pero me ha gustado ir dando unos movimientos que todos me han llevado aquí. Que si hubiese tomado otros, me hubiese llevado a lo mejor haber terminado mucho antes o mucho después, pero me ha gustado. Terminas el último concierto justamente en esta ciudad donde estamos ahora, Barcelona, 1 de marzo, Razmataz. Claro, gente de Barcelona y Cataluña. No sé si hay alguna cosa especial, un idilio por decir, terminamos aquí en Barcelona. Sí, porque recuerdo que las primeras giras que hacíamos fuera de Madrid, el primer doblete lo hicimos en la Music Hall que había aquí cerquita. Sí, y estábamos alojados enfrente del Apolo. Desde la ventana yo veía el Apolo y decíamos, algún día. Cuando tocamos el Apolo y conseguimos llenar el Apolo, pasamos por delante de la Razmataz para una fiesta de después, algún día. Y ahora se van a agotar ya las entradas de la Razmataz y queríamos llevarlas al Sant Jordi Club, pero justo ese día está pillado y no se puede hacer. Entonces, como no quiero mover al público de día porque a lo mejor luego no le viene bien y todo esto, no hay que ser ambicioso y bueno, ya quedan pocas entradas, cuando se agote se ha agotado, pero siempre lo he visto como mi legión, ¿no? De BCN, como sentirme muy querido y igual que la anterior gira ya la terminamos en Barcelona, el año pasado pues también era lo suyo, ¿no? No terminar en Madrid la gira de salas, que todo el mundo lo esperaba, sino en Madrid hacer el Withing y luego en Barcelona sí que terminar la gira de salas. Aunque luego de marzo a agosto son los festivales. Vale. Y en agosto será cuando termine todo. En agosto termina. Y en septiembre, ya lo has comentado ahora, ¿qué pasará? Sí que centrarnos en la escritura, ¿no? También la novela que sacaste hace poco, seguir con esta faceta. Sí. Pero la música sí que seguirá en tu vida, obviamente, porque una persona que crea, pues no puede dejar, eso sale. Pero ya no para Raiden, para ti, sino para eso que has comentado. Otros artistas, produciendo, y la música siempre va a estar presente. Totalmente. Y a lo mejor empiezo como manager y bueno. ¿Te gustaría? Sí, como manager, como AR, es cosas que me gustan porque lo que me ha servido a mí me gustaría que le sirviese a otras personas, ¿no? Y bueno, poder ayudar o poder mostrar mi visión o poder empujar a otras personas. A mí me encanta la música y sí, es lo que me gustaría. Si tienes a alguien en mente, alguien que ya es congeniado, que digas, ostras, No, igual no porque ya esas personas tienen manager y sería como tirar la caña teniendo pareja, ¿no? Sería como muy turbio. No, prefiero no decir nada. Raiden, un placer que Igualmente. vengas aquí, La Victoria Imposible, que hace poco que está ya para escucharlo todo el mundo. Las últimas canciones de Raiden, aparte de esas tres que nos has comentado de colaboraciones, y la gira que acaba el 1 de marzo en Barcelona, después los festivales, y después a seguir viviendo fuera del escenario, fuera de encima del escenario, pero obviamente con la música, creando y todo lo que tiene alrededor de tu vida, vamos. I vosaltres ja ho sabeu, qualsevol cosa, gràcies per acompanyar-nos, us podeu subscriure als 40.cat i també al nostre Instagram. Que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies.